En una mente desordenada, con un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Presentamos Resilio Medicina TV, analizando los temas de la salud con un alto nivel de profesionalismo, con un sentido ético y multidisciplinario. Resilio Medicina TV. En momentos de grandes dificultades, Resilio Medicina Conductual está preparado para ser el compañero que te auxilie. Somos una clínica dedicada a ofrecer servicios de medicina conductual. Para ello contamos con un prestigioso equipo de psicólogos y psiquiatras comprometidos con el bienestar del paciente y su posterior reinserción en la sociedad. En nuestro centro conductual tratamos adicciones, trastornos de psiquiatría general, trastornos psicológicos generales, esquizofrenia, depresión, estrés, ataque de pánico, crisis de ansiedad, trastornos somatomorfos, problemas sexuales, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de confinamiento por el COVID-19, pacientes post-COVID y tenemos una unidad psicogeriátrica. También ofrecemos internamientos de corta y larga estadía, evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, psicoterapia familiar, evaluación y diagnóstico por medio de pruebas clínicas, psicoterapia individual, tratamiento de psicoterapia de adicciones y test de orientación vocacional. Somos Resilio Medicina Conductual. Estamos ubicados en la Pedro Ignacio Espaillat, número 151 Gascue, Santo Domingo. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 9 a 12 del mediodía, con emergencias 24 horas los 7 días de la semana. Llámanos al 809-381-3899 o escríbenos al WhatsApp 809-893-8121. También puedes visitar nuestra página web www.resiliomedicinaconductual.com. Resilio, cambiando tu vida para bien. Bien, saludo a todos, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy especial, como siempre, y dos jóvenes talentosos que traemos hoy, muy capacitados de una especialidad muy novedosa. Es la psicocardiología. ¿Qué es la psicocardiología? Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a ver los problemas cardiovasculares, su incidencia. Se dice que de cada 10 personas, 6 pueden presentar problemas cardiovasculares. Y también se calcula que en un futuro de 3 personas, 2 tendrán algún problema de tipo cardiovascular. Ahora, ¿qué tiene que ver la psicología con los problemas cardiovasculares? Se ha clasificado, por ejemplo, los trastornos somatomorfos y los trastornos psicofisiológicos. Son enfermedades reales que hay que ponerle una medicación y un tratamiento, pero que tienen un substrato, una incidencia mental. Problemas de ansiedad, problemas de estrés, causan ese tipo de problemas y nosotros nos vamos a enfocar hoy en esta tarde en lo que es los trastornos del sistema cardiovascular con una incidencia psicológica. Y para eso tenemos un especialista en el área de psicocardiología. Yo estaba pensando en estos días que yo creo que Pamela es la única en el país que tiene esa especialidad. No creo que nadie tenga esa especialidad que ella tiene. Estamos presentando la única y el único también psicocardiólogo. Está la doctora Pamela Félix y el licenciado Héctor Arias, que es psicocardiólogo. Y también la doctora Pamela, que creemos que vamos a presentar en este programa 2 especialistas únicos en el país, con una super especialidad. Y es muy importante para todas las personas que están teniendo problemas cardiovasculares, de dónde viene este problema de presión. Inclusive estábamos conversando de que mueren alrededor de 17 millones de personas por problemas cardiovasculares y que tienen que ver mucho con incidencia psicológica. O sea,
la presión se altera, todo su sistema cardiovascular se altera. Importante para entrar en materia, ¿qué es la psicocardiología, doctora Pamela? ¿Qué significa psicocardiología? Así es, licenciado Gesualdo. La psicocardiología es una rama nueva en Latinoamérica, a nivel mundial, Latinoamérica y sobre todo en el país. La misma pertenece tanto a la cardiología como a la psicología. Y este es un trabajo en conjunto tanto del psicólogo como el cardiólogo, abordando los aspectos psicológicos y sociales que nos llevan a enfermedades cardiovasculares. Y a su vez también trabaja las secuelas cardíacas que dejan, las secuelas psicológicas que dejan los eventos cardíacos en estos pacientes. Bien, ¿quién entonces deben de asistir a una consulta de psicocardiología? Bueno, todo paciente que ya ha sido diagnosticado con una enfermedad cardiovascular y tenga dificultad para llevar un tratamiento, eso se llama adherencia al tratamiento. Los pacientes que tienen situaciones emocionales, emociones negativas como la ansiedad, como la depresión, pacientes que están teniendo conflictos familiares, estrés laboral, son los mayormente indicados para visitar al psicocardiólogo. O sea que muchas las personas, ¿verdad?, que deben de ir a psicocardiología. A psicocardiología. ¿Y tienen alguna casuística de personas que asistan a la consulta y se determine que tiene un problema cardiológico, pero también asociado a un evento psicológico? ¿Alguna casuística o algunos casos? Así es, muy buena pregunta. Vamos a poner 3 ejemplos de pacientes que hemos tenido ya. Por ejemplo, pacientes que tengan un dolor torácico. Dolor torácico de 2 meses, de 1 año de evolución, se realizan todos los estudios de cardiología y se descarta que ese dolor torácico sea de origen cardíaco. Entonces ahí tenemos que ir a otras esferas. Debemos buscar qué está provocándole a este paciente que tenga un dolor torácico, siempre y cuando, como yo digo, se descarte la parte cardíaca. Entonces ya aquí pudiéramos irnos un poquito a la parte psicológica del paciente, a ver si tienes un estresor, los niveles de ansiedad que está manejando, si hay algún grado de depresión que el paciente pudiera estar somatizando, entonces refiriéndolo como un dolor torácico. Otro caso muy común que uno ve en la consulta, el paciente, tú le estás dando un seguimiento continuo a los niveles tensionales, a la presión arterial, y esta presión no baja. Y tú dices, ven acá, pero ya tengo... O sea, que no baja, a pesar de estar tomando el tratamiento, los medicamentos que tienen que ver con control de la presión, así no le es. cede la presión. Entonces, uno encuentra esos casos. Exactamente, pacientes que tú lo tienes en 2 pastillas, 3, hasta 4 pastillas, y entonces en ese momento debemos detenernos y ver qué pudiera estar provocando que mi paciente, el cual se supone que está tomando la pastilla, pues la presión se mantiene descontrolada. Y muchas veces este paciente puede estar pasando por un divorcio, puede estar pasando por una situación emocional o hasta una situación socioeconómica. En todo esto repercute en los niveles tensionales del paciente y en que este no se me acople. Y por último, muchas veces pacientes tienen trastorno del ritmo, palpitaciones, y cuando tú vienes a ver muchas de estas sintomatologías, el estrés es una de las principales causas y que incluso aún con medicación, en algunos casos, no se controlan. Es una parte importante para luego pasar a Arias, a Héctor. Tú me dices... Esto es muy interesante lo que está planteando la doctora Félix, de que hay pacientes que toman su medicación y que tienen un descontrol con la presión y cambian se vuelve y se le pone más medicación, tienen hasta 4 medicaciones y no se decide. Usted es de esos pacientes que tiene esa situación, entonces usted debe de ir donde un psicocardiólogo, hasta ahora con Pamela, ¿verdad?, que es la única psicocardióloga en el país. ¿Y qué dice Arias, que es un psicólogo especializado también en el área de la psicocardiología sobre el estrés? Dime, Arias. Bueno, todo paciente con alguna cardiopatía o enfermedad cardiovascular debe de ponerle atención al estrés. El estrés en materia del corazón es igual que el colesterol y la hipertensión arterial, que pueden debutar un evento cardíaco. El estrés, ¿qué produce el estrés? Una alteración en la cognición. El estrés puede producirle un evento cardíaco de manera que usted no lo esté esperando. El estrés, pues, ya no es tan solo un tema cliché, digamos así. El estrés ya es parte también de los factores cardiovasculares. Eso es muy importante. Entonces, vemos que un componente psicológico puede desencadenar un problema ya cardiovascular o agudizarlo o
ponerlo nuevo, ¿verdad? Si no lo Exacto. tiene, introducirlo. ¿Qué otro aspecto, por ejemplo? Agregando lo que dice el licenciado Arias, es importante entender cómo el estrés nos lleva a enfermedades cardiovasculares. Prácticamente cuando tenemos estrés, la amígdala cerebral, esta se va a inflamar, se va a activar y va a provocar una serie de acontecimientos a nivel de la médula ósea. Esta va a provocar la salida de monocitos proinflamatorios, citoquinas, y todo esto va a provocar un daño a nivel endotelial, y esto a su vez va a provocar inflamación, va a ser más propenso al individuo a tener aterosclerosis, que es la formación de grasa en las arterias, y todo esto a manera de largo plazo, no de un día para otro. Si hay enfermedades que más adelante podemos mencionarlas, que pueden en un momento, de un día para otro, hacer una eventualidad, pero en este caso, un estrés crónico, pues este paciente puede debutar en un futuro con una enfermedad cerebral o un infarto agudo del miocardio. Entonces, por ejemplo, rango de edades, importante esto, jóvenes, de mediana edad, persona adulta, cómo es la incidencia y cómo puede afectar, si afecta a uno más que otro, porque he visto jóvenes, Claro. por ejemplo, ahora mismo tuve un caso reciente muy penoso de un amigo, de un hijo mío que me dice, un amigo joven, un muchacho joven, que no sabía que tenía un problema cardiovascular y el muchacho murió de un problema cardiovascular fulminante. Un muchacho de 30 y algo de años, joven prácticamente. Y encontramos casos de jóvenes que mueren de una forma rápida, Súbita, claro. súbita. Entonces, tiene que ver todo esto con el estrés, una situación psicocardiología que puede llevar a un joven que tener un infarto o tener un problema de tipo cerebral. También acabo de tener un muchacho, que es un paciente que estoy llevando, que tuvo un derrame cerebral fuerte, masivo, todavía tiene casi 8 meses en cama, y es un paciente que tiene 31 años. O sea, estamos hablando de personas jóvenes. Entonces, ¿cómo tiene que ver la psicocardiología con esos problemas súbitos que aparecen en pacientes jóvenes? Así es, tiene muchas explicaciones. Lo primero es saber, nosotros como seres humanos somos genética, pero también somos medio ambiente. Como yo siempre digo en palabras para que el paciente me entienda, ese negro que llevamos detrás de la oreja, nadie nos lo va a despintar, por así decirlo, pero de una u otra manera, sí existen cosas, a pesar de que mamá y papá sufran de algo, cosas o factores en los que sí podemos nosotros trabajar. Ahí está el ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol, comer de una manera adecuada, de una u otra manera. Pero ¿qué pasa con estos individuos que a temprana edad debutan con una enfermedad cardiovascular o incluso una muerte súbita? Muchas veces entendemos que al ser jóvenes no podemos tener ninguna enfermedad. Y yo siempre digo, caras vemos, corazones no sabemos. Muchos de estos jóvenes ni siquiera han acudido nunca a tomarse la presión, no se han hecho una evaluación preventiva. Yo siempre trato de decirle a mis pacientes que yo como cardióloga tengo dos funciones: tratar lo que hay que tratar, pero a su vez también prevenir. Y en la prevención está la clave del éxito. Eso es muy importante, prevenir. O sea, ir de vez en cuando al cardiólogo, al psicólogo y revisar. ¿Qué dice el Arias sobre el tema de la juventud y eso, y la psicocardiología? Bueno, nos puede sorprender que los jóvenes tengan eventos de este tipo y mueran, pero sí, el estrés, si no hay un afrontamiento, si no hay una capacidad de cómo afrontarlo, si no tenemos habilidades de cómo superarlo, esto puede afectar. Puede afectar tanto como la ingesta de alcohol de manera deliberada. Puede afectar tanto la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo. Entonces, el joven, el ser humano necesita obtener habilidades que le ayuden a afrontar también el estrés. Bien, vámonos ahora a una pausa y luego vamos a continuar hablando de este interesante tema con algunas indicaciones que ya la gente está aprendiendo qué cosa debe de hacer para su problema cardiovascular. En una mente desordenada, con un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Presentamos Resilio Medicina TV, analizando los temas de la salud con un alto nivel de profesionalismo, con un sentido ético y multidisciplinario. Resilio Medicina TV.
En momentos de grandes dificultades, Resilio Medicina Conductual está preparado para ser el compañero que te auxilie. Somos una clínica dedicada a ofrecer servicios de medicina conductual. Para ello contamos con un prestigioso equipo de psicólogos y psiquiatras comprometidos con el bienestar del paciente y su posterior reinserción en la sociedad. En nuestro centro conductual tratamos adicciones, trastornos de psiquiatría general, trastornos psicológicos generales, esquizofrenia, depresión, estrés, ataque de pánico, crisis de ansiedad, trastornos somatomorfos, problemas sexuales, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de confinamiento por el COVID-19, pacientes post-COVID y tenemos una unidad psicogeriátrica. También ofrecemos internamientos de corta y larga estadía, evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, psicoterapia familiar, evaluación y diagnóstico por medio de pruebas clínicas, psicoterapia individual, tratamiento de psicoterapia de adicciones y test de orientación vocacional. Somos Resilio Medicina Conductual. Estamos ubicados en la Pedro Ignacio Espaillat, número 151 Gascue, Santo Domingo. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 9 a 12 del mediodía, con emergencias 24 horas los 7 días de la semana. Llámanos al 809-381-3899 o escríbenos al WhatsApp 809-893-8121. También puedes visitar nuestra página web www.resiliomedicinaconductual.com. Resilio, cambiando tu vida para bien. Bien, doctora Pamela Arias, ustedes estudiaron, me dice que hicieron la especialidad en Argentina. Así es. En Argentina, un país bastante avanzado en cuanto a lo que es la medicina y la psicología también. ¿En qué consiste el modelo que ustedes, en el modelo por el cual estudiaron? ¿En qué se basa ese modelo? ¿Cuál es lo que sustenta su formación en psicocardiología? Exacto. La psicocardiología es un híbrido entre el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. Cuando se habla de psicocardiología, hablamos de biomedicina y biopsicosocial. Esa unidad hace la psicocardiología. Se ve al paciente en su contexto, o sea, una panorámica general de todo, o sea, lo social, los eventos sociales, la parte orgánica, el individuo desde la medicación. O sea, se trata al paciente no desde un punto, sino de una manera generalizada. Por eso que ustedes hacen una combinación. Claro. Por ejemplo, ¿cuál tú harías y qué haría Aria cuando tienen un paciente en psicocardiología? Obviamente ambos tenemos la formación y la preparación para ver el paciente de una manera integral, como bien dice el licenciado Arias, verlo desde el punto de vista biopsicosocial y obviamente esto es lo que define la psicocardiología. Yo hago mi parte de cardiología, también aunado a temas de psicología y el licenciado Héctor Arias, su parte de psicología aunado a temas de cardiología. Ok, entonces, ¿qué se habla de psicoprofilaxis quirúrgica? ¿De qué trata ese tema de la psicoprofilaxis quirúrgica que el público puede entender? De una manera práctica, es la mejor manera de prevenir y acompañar a los pacientes que van para cirugía. Ajá, explícame un poco. El paciente, cuando le dicen, no, tiene que ir a una cirugía para un marcapaso, hay que hacerte una cirugía de corazón abierto. Inmediatamente la persona empieza a tener miedo, empieza a tener ansiedad, empieza a tener pensamientos demasiado hipérboles. Entonces, ¿qué hacemos en la psicoprofilaxis? Disminuir esos pensamientos, disminuir esas ansiedades. Antes del evento quirúrgico. Por ejemplo, eso es muy importante. Aquí solamente se cumple ese protocolo en el área de lo que es la bariátrica. Yo trabajo en un hospital y casi todos los pacientes que iban a cirugía bariátrica es un protocolo, pedir que vayan a una terapia psicológica antes de hacerse la bariátrica, pero ahora tú estás generalizando mucho más. Cualquier tipo de cirugía es necesario que asista a una consulta de psicología. Exacto. Para ir bajando el estrés. Y eso es así. Eso es así y te lo digo de manera empírica. Yo tengo un amigo que es cirujano
y él me dice, mira, cuando un paciente va con un estado depresivo, un ánimo en el piso, y me dice, yo creo, doctor, que me voy a morir en la operación, me dice, yo regularmente pospongo, porque regularmente esos pacientes son los que me dan más dificultad o se mueren en la operación. Pero el que dice, doctor, para adelante, vamos a salir bien, me dice que ese paciente, su sistema fisiológico funciona de una manera tan bien que en situaciones difíciles sale. Entonces, eso me lo decía un cirujano sin conocer de psicocardiología. Me hacía ese comentario de su trabajo empírico. Decía, aquel que yo lo veo muy triste y muy deprimido, no preparado, yo como que trato de posponer. Entonces tú me dices que la profilaxis quirúrgica tiene que ver con eso. Entonces es muy importante, todo el que vaya a hacerse algún tipo de procedimiento quirúrgico, es importante tener consulta de psicocardiología y así. Iba también a agregar que dice, aparte doctor? de la cirugía cardíaca y, por ejemplo, el implante de un marcapaso, pudiéramos mencionar estos pacientes que se van a hacer un cateterismo cardíaco. Sí. Un cateterismo cardíaco, aquellos que se van a hacer una ablación, que es este tipo de procedimiento que se usa para eliminar una arritmia cardíaca. También el psicocardiólogo le da ese acompañamiento al paciente antes del procedimiento y durante el mismo. Está descrito que el psicocardiólogo haga un acompañamiento al paciente al momento del procedimiento, siempre y cuando el paciente lo necesite, porque hay pacientes que con un simple abordaje previo en la consulta puede ya entonces tener todo bajo control para estar de una manera óptima para el procedimiento. Pero también hay pacientes que necesitan que el psicocardiólogo esté a su lado para entonces acompañarlo durante ese procedimiento. Mira qué interesante. Esto estamos dando muchas pautas importantes que la vamos a resumir al final, le vamos a dar algunas recomendaciones, pero hay un tema que cuando yo lo vi, yo dije, esto parece como casi de romántico parece. Okay. Parece como medio romántico, que del corazón roto. Cuando uno explica el corazón roto, uno cree que estamos hablando de un tema romántico en sí. Poético. Entonces, poético, ¿verdad? Medio romántico. ¿Qué significa el síndrome del corazón roto a nivel cardiovascular? Así es, el síndrome del corazón roto, como muchos conocemos, su nombre científico es el síndrome de Takotsubo. Takotsubo se deriva del japonés y prácticamente significa una trampa para atrapar pulpos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El corazón, cuando tiene una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa, puede tener un síndrome de Takotsubo. ¿Y qué significa este síndrome de Takotsubo? El corazón va a sufrir una especie de trastorno en la contractilidad. Y ahí es que toma la forma de vasija japonesa que se llama Takotsubo. Entonces, este paciente va a tener trastornos de la contractilidad del corazón, pero también va a presentar los mismos síntomas para que nos entendamos de un infarto. El paciente va a presentar dolor torácico, también va a tener cambios cuando llega una emergencia que se le hace un electrocardiograma, tiene cambios electrocardiográficos e incluso cuando se le hacen analíticas de sangre, que son las enzimas cardíacas, el paciente tiene pues elevación de las enzimas cardíacas. Tú hablaste de algo muy interesante en una parte que dice, que yo le puse mucha atención, cuando tú dices no solamente un evento negativo, sino también positivo. O sea, así demasiada alegría también. Así es. El que va aún ahora, si usted va, por ejemplo, a ver el juego de béisbol, cójalo de emoción, pero no se pase de emoción también. Así porque es. Hasta la alegría, pasándose usted de tan contento, se pasó de contento. Sí. Así Y pasándose de contento puede tener un problema cardiovascular. O sea, que no es solamente de tristeza, porque muchos creen que es solamente el problema de la tristeza. De la ruptura. De la tristeza, de la ansiedad, de la ruptura de un matrimonio. No, también el pasarse de alegría. Por eso es que hay mucha gente que en un estado alegre, demasiado alegre, le da un infarto y se muere también. Así es, la literatura lo divide en dos grandes grupos, factores físicos y factores emocionales. Dentro de los emocionales, una pérdida de un familiar hasta de una mascota, la pérdida de un trabajo, y ya dentro de las cosas positivas, el nacimiento de un hijo, el síndrome del corazón alegre, que es el Happy Heart Syndrome, cuando uno está en una fiesta y toma mucho alcohol, de una u otra manera el paciente te llega a la emergencia y te dice, no, que estaba tomando mucho alcohol, o sea, tomé grandes cantidades de alcohol, entonces esa es una de las causas. Ya ahí hablando de las situaciones de alegría o situaciones de tristeza que nos pueden llevar al síndrome de Takotsubo, pero ya dentro de los factores físicos, de los detonantes o estresores, tenemos los eventos hemorrágicos cerebrales o los eventos isquémicos, un sangrado gastrointestinal, una infección de vías urinarias, el mismo parto, la quimioterapia, el cáncer, una fractura, todo esto lleva al organismo
a una especie de estrés generalizado donde hay una gran liberación de catecolaminas que van a actuar a nivel cardíaco y entonces dan esta especie de trastorno del corazón que es el Takotsubo, ¿no? Prácticamente este síndrome se comporta como si fuera un infarto. Todo paciente que presenta dolor torácico se trata como si fuera un infarto. Agudo al miocardio. Eso es lo que le llaman corazón roto. Exacto. El paciente llega a la emergencia con un dolor torácico y hasta que se demuestre lo contrario es un infarto. Ahora bien, cuando el paciente va a la sala de cateterismo, de hemodinamia, que se hace un cateterismo, muchas veces las arterias coronarias, cuando se le pone el medio de contraste, están limpias. Si tú dices, ven acá, aquí no hay enfermedad arterial coronaria. Y entonces cuando se hace la ventriculografía, que se pinta el ventrículo y se ve la forma en que este se contrae, ahí se ve la forma de vasija y dicen, era un Takotsubo o es un Takotsubo. Y muchas veces uno se detiene en la emergencia a preguntar, bueno, dolor torácico y demás, y nos quedamos ahí, pero ahí viene la importancia de ver los factores psicológicos y sociales que tiene este individuo, porque muchas veces cuando uno va para atrás, pues entonces el individuo tuvo un estresor previo a su llegada a la emergencia. Yo tuve el caso de una diplomática que estaba en una entrevista justamente, esperemos que no nos pase esto, ¿verdad? Estaba justamente en una entrevista de televisión y lo que le pasó fue, presentó un dolor torácico, fue llevada a la emergencia y la misma tenía un Takotsubo. Otro caso de otra señora tenía una enfermedad diarreica aguda y en plena emergencia empezó con los síntomas de dolor de pecho y fue llevada a hemodinamia, entonces ahí se vio que no era un infarto, sino que era un síndrome de Takotsubo. Ok, ¿esa persona es recuperable, esa situación? Sí, realmente existe una tasa de mortalidad intrahospitalaria cuando se tiene el evento de un 4% y hay una tasa de mortalidad al año del evento de un 10%. Muchos de estos pacientes, el problema es que la función cardíaca queda un poquito deteriorada, la función de bomba del corazón. Algunos, con el pasar de los días o las semanas, revierte a la normalidad, pero otros pacientes ya caen en una falla cardíaca. Por eso es importante que todo paciente que tenga un síndrome de Takotsubo no se dé de alta cuando salga del egreso, del hospital, sino que este paciente tiene que dar su seguimiento cercano con su cardiólogo para ver cómo va la función ventricular del mismo. Aria, entonces el estilo de vida, como hablamos de enfoque biosocial, un paciente que para que no se pase de contento ni tampoco de triste, porque el que se pasa de contento, que tiene demasiado evento, que le produce mucho estrés, también está demasiado contento, triste. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué tú recomiendas ya como psicocardiólogo en esa parte? La psicocardiología tiene programas del manejo de la ira, manejo de las emociones. Manejo de la ira. La ira también es un elemento importante que produce problemas cardiovasculares. Esa gente que coge un pique de cualquier cosa y se ponen rabiosos y tensos. ¿Qué tú dices de eso? En psicocardiología se llama paciente tipo A y tipo D. Ajá, vamos a ver, ¿qué es un paciente tipo A y tipo D para los que están, los televidentes escuchen esta parte importante? El paciente tipo A es una persona muy activa, hipervigilante, una persona que trabaja mucho, que ustedes le dicen, pero papi, hermano, siéntate un ratito a compartir con nosotros. No, yo tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, no he terminado de hacer los trabajos. Son las 12, 1 de la mañana y todavía está en trabajo. Entonces, son personas muy activas, muy hipervigilantes, no descansan y su sistema fisiológico activa automáticamente el estrés. Perfecto. El tipo D es diferente. ¿Cómo el tipo D? Inhibición social, no le interesa compartir. Se aleja, no quiere estar con los demás. ¿Te gusta estar solo? Le gusta estar solo. No expresa sus emociones. Y eso también debuta eventos cardiovasculares. Entonces, en cuanto a hombres y mujeres, ¿cómo está esto? ¿Hay algunas estadísticas, hay algún dato? Porque esa parte que dice Aria, Héctor, las mujeres reprimen mucho los sentimientos, las emociones. Fíjate que el hombre me ha dado a si tiene algún sentimiento, decirle, mira, tú me agradas, pero una mujer difícil le diga eso a un hombre, ¿verdad? Esa represión de los sentimientos. ¿Cómo está esto en términos de hombre y de mujer?
Bueno, hicimos un estudio en el Instituto Dominicano de Cardiología donde medimos los niveles de ansiedad, por poner un ejemplo, los niveles de ansiedad en los individuos que acudían al Instituto Dominicano de Cardiología a hacerse cualquier tipo de procedimiento, emergencia, internamiento, y prácticamente en este estudio fueron más las mujeres que tuvieron niveles de ansiedad en comparación con los hombres, y además este estudio arrojó que el 70% de la población que se estudió presentaba niveles de ansiedad considerables. Oh, este es un dato muy importante, o sea que si usted quiere prevenir problemas de tipo cardiovascular, tiene que controlar la ansiedad, el estrés, todo ese tipo de actividad, ¿verdad? Como dijo el paciente tipo A, el muy activo, ¿verdad? Muy activo, el sí. que está Hipervigilante. y el paciente tipo D, aquel que se aísla socialmente, reprime sus emociones, reprime sus sentimientos. Exacto. Son pacientes que pueden tener eventos de psicocardiología. Esto, señores, va para largo, usted está interesante. Miren, yo los felicito a ustedes. Este es un tema, ¿verdad? Muy interesante, muy novedoso, con una especialidad. El tiempo parece como corto. Ay, sí. Vamos a una pausa. En una mente desordenada, con un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Presentamos Resilio Medicina TV, analizando los temas de la salud con un alto nivel de profesionalismo, con un sentido ético y multidisciplinario. Resilio Medicina TV. En momentos de grandes dificultades, Resilio Medicina Conductual está preparado para ser el compañero que te auxilie. Somos una clínica dedicada a ofrecer servicios de medicina conductual. Para ello contamos con un prestigioso equipo de psicólogos y psiquiatras comprometidos con el bienestar del paciente y su posterior reinserción en la sociedad. En nuestro centro conductual tratamos adicciones, trastornos de psiquiatría general, trastornos psicológicos generales, esquizofrenia, depresión, estrés, ataque de pánico, crisis de ansiedad, trastornos somatomorfos, problemas sexuales, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de confinamiento por el COVID-19, pacientes post-COVID y tenemos una unidad psicogeriátrica. También ofrecemos internamientos de corta y larga estadía, evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, psicoterapia familiar, evaluación y diagnóstico por medio de pruebas clínicas, psicoterapia individual, tratamiento de psicoterapia de adicciones y test de orientación vocacional. Somos Resilio Medicina Conductual. Estamos ubicados en la Pedro Ignacio Espaillat, número 151 Gascue, Santo Domingo. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 9 a 12 del mediodía, con emergencias 24 horas los 7 días de la semana. Llámanos al 809-381-3899 o escríbenos al WhatsApp 809-893-8121. También puedes visitar nuestra página web www.resiliomedicinaconductual.com. Resilio, cambiando tu vida para bien. Bien, amigos, seguimos con estos dos jóvenes expertos que ha sido, ¿verdad? El tiempo se pone corto porque es que lo que ellos están tratando es sumamente interesante y vamos a necesitar mucho tiempo para poder seguir explicando sobre la neuropsicología. Se habla de la neuropsicología, la hipertensión arterial. ¿Hay alguna relación entre neuropsicología e hipertensión arterial? Hay una gran relación. Los avances de la neuropsicología dicen que la hipertensión arterial, al ser uno de los factores de isquemia subcortical y de infartos silientes en las personas con hipertensión, esto produce daños en las funciones ejecutivas y en la condición de los pacientes. La hipertensión arterial está muy relacionada con la enfermedad Alzheimer o con la llamada demencia senil. Por eso
En la unidad psicocardiológica, todo paciente hipertenso pasa por un protocolo de tests neuropsicológicos, donde a partir de esos resultados iniciamos rehabilitación neuropsicológica. Oh. La psicocardiología también acoge a la neuropsicología, porque la hipertensión arterial no solo afecta al riñón, ni tampoco al corazón, también afecta al cerebro. Muy interesante, entonces los problemas neuropsicológicos están muy asociados directamente con la hipertensión arterial. Con la hipertensión arterial. Y tú me decías del Alzheimer y eso, ¿qué tiene que ver allí? Está muy relacionado porque decimos, ya soy mayor de edad, por eso voy a tener Alzheimer. Y no necesariamente. No necesariamente. Un paciente joven de 32 años que diagnosticado con hipertensión es un futuro paciente de Alzheimer. O sea que la hipertensión guarda una íntima relación con el Alzheimer. Con el Alzheimer, sí. Eso es muy importante. Entonces, el que no quiera, personas jóvenes, yo conozco personas de 50, 45, 50 años que empiezan a debutar con Alzheimer producto de su hipertensión arterial. Exacto. O sea, que tiene que ver todo. Fíjense cómo se une este panorama. La psicocardiología tiene que ver con los problemas de presión, la neuropsicología, el Alzheimer, todo esto. Si uno controla esa situación a nivel de psicocardiología, puede evitarse una enfermedad prácticamente irreversible como es el Alzheimer. Y por ejemplo, hay algunos, no digo modelos, sino patrones que se tengan que llevar a nivel médico en cuanto a lo que es la psicocardiología. Así es, sí. Nosotros los médicos nos regimos, nos guiamos por, valga la redundancia, las guías médicas, las guías clínicas, ya sean las europeas o las americanas. Y cabe destacar que para noviembre aproximadamente del 2021, las guías europeas de cardiología ya empezaban a incluir la intervención psicosocial como un plan de trabajo en sus pacientes. Y esta misma, así a manera de resumen, pues dice que todo paciente que tenga enfermedad cardiovascular ya conocida y que maneje niveles de estrés, de ansiedad, debe ir a un trabajo en conjunto con profesionales de la salud mental, dígase un psicólogo o un psiquiatra. O sea, lo dan como recomendación clase 1, nivel de evidencia A, que es la óptima, que es la primera recomendación que uno dice, mira, esto tiene un gran peso. O sea, ya se empieza a darle un poquito más de cariño, de calor, de importancia a la salud mental, y en este caso los europeos ya lo están incluyendo en su patrón de trabajo con los pacientes cardíacos. Por ejemplo, ¿qué están incluyendo específicamente a nivel europeo con los pacientes cardiovasculares? Principalmente todo paciente que haya tenido, por ejemplo, un infarto y que esté manejando altos niveles de estrés, ya sea por su enfermedad o por temas fuera de la enfermedad, familiares, sociales, este paciente debe ser referido para una intervención psicológica, una intervención psicocardiológica, de una u otra manera. En este caso, pues como dice el licenciado, y este paciente se procede a evaluar, a la realización de varios estudios, cuestionarios y test, donde uno puede estratificar al paciente y decir, bueno, este es el paciente que tengo, un paciente infartado, que está manejando niveles moderados de estrés, este es el abordaje que voy a hacer. O sea, ya dice que es imperativo un trabajo en conjunto del psicólogo y el cardiólogo de la mano en estos pacientes para así pues reducir estos niveles de estrés y que, como bien mencionábamos al principio del programa, esto se refleje, este bienestar se refleje también en la salud del paciente. Esto es muy importante, señores. Todos los cardiólogos de nuestro país deberían darle referencia a los psicocardiólogos y psicólogos, ¿verdad?, que manejen el estrés con estos pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Cuando ven que su paciente le llega, la presión le continúa y le cambian el medicamento y vuelve y el paciente sigue con la misma presión arterial. Nosotros recientemente tuvimos un caso así mismo de estrés, un paciente con una presión altísima, alcohólico por cierto, que sale pasando por esa crisis del síndrome de abstinencia, cómo su presión arterial se le disparó, que tuvimos que medicarlo y buscarle un cardiólogo en ese momento para resolverle el problema que tenía el paciente. Claro. Ese alcohólico en abstinencia, esas personas que tienen problemas cardiovasculares, es necesario que tengan una asistencia de psicología. También hay algunas recomendaciones, por ejemplo,
yo le digo a algunos pacientes que no manifiestan un infarto, pero un cierto como dolor, como si fuera un dolor punzante, cuando tienen mucho estrés. Y ellos dicen, cuidado si me va a dar un paro cardíaco. Ese paciente está bajo estrés, cuando le dé ese dolor que no es un paro, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, yo siempre digo, todo dolor torácico debe acudir a una emergencia. No importa que sea poquito, que sea mucho, que sea punzante, que sea opresivo, ese paciente debe acudir a la emergencia para que ahí se descarte si es cardíaco o no por el momento, y entonces, bueno, ya podemos en buen dominicano achacárselo a otra causa. Pero es importante que todo paciente que tenga dolor torácico vaya a una emergencia a descartar que sea o no de origen cardíaco. Hacerle un electro, me imagino. Claro, todo paciente que llega a la emergencia con síntomas de dolor torácico, y no solamente el dolor, también están los equivalentes anginosos, está el mareo, la sudoración, el dolor aquí en epigastrio, en la boca del estómago, como uno dice, también está el hipo, que son equivalentes anginosos. Hay pacientes que te llegan a la emergencia prácticamente sudorosos, mareados, sin dolor torácico, es un infarto. Es decir, que hay que empezar a educar la población de que no solo el dolor torácico hay que prestarle atención, sino a los equivalentes anginosos, los equivalentes al dolor torácico. Este paciente llega a emergencia y debe realizarse un electrocardiograma, y a su vez no conformarse con que el médico le diga, el electro está normal. Sí, hay infartos que el electrocardiograma está normal. Hay que hacerle enzimas cardíacas. Yo a mi paciente le digo, usted va a la emergencia. Si usted ve que lo quiere medicar y no me le hace un electro, váyase a otra emergencia. Y siempre le digo lugares puntuales donde deben asistir, porque no solamente a veces el paciente llega tarde, hay pacientes que duran 8 horas para llegar a para tú darte cuenta que tienes un infarto. Y si está con un problema cardiovascular, ese paciente hay que llevarle la vida ni mucha emoción alegre, ni tampoco emociones que le provoquen tristeza, para que ese paciente se mantenga estable. Perdón, vamos ahora a una pausa y continuamos con el programa. Bien. En una mente desordenada, con un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Presentamos Resilio Medicina TV. Analizando los temas de la salud con un alto nivel de profesionalismo, con un sentido ético y multidisciplinario. Resilio Medicina TV. En momentos de grandes dificultades, Resilio Medicina Conductual está preparado para ser el compañero que te auxilie. Somos una clínica dedicada a ofrecer servicios de medicina conductual. Para ello contamos con un prestigioso equipo de psicólogos y psiquiatras comprometidos con el bienestar del paciente y su posterior reinserción en la sociedad. En nuestro centro conductual tratamos adicciones, trastornos de psiquiatría general, trastornos psicológicos generales, esquizofrenia, depresión, estrés, ataque de pánico, crisis de ansiedad, trastornos somatomorfos, problemas sexuales, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de confinamiento por el COVID-19, pacientes post-COVID, y tenemos una unidad psicogeriátrica. También ofrecemos internamientos de corta y larga estadía, evaluación psicológica, evaluación psiquiátrica, psicoterapia familiar, evaluación y diagnóstico por medio de pruebas clínicas, psicoterapia individual, tratamiento de psicoterapia de adicciones y test de orientación vocacional. Somos Resilio Medicina Conductual. Estamos ubicados en la Pedro Ignacio Espaillat, número 151 Gascue, Santo Domingo. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, los sábados de 9 a 12 del mediodía, con emergencias 24 horas los 7 días de la semana. Llámanos al 809-381-3899 o escríbenos al WhatsApp 809-893-8121. También puedes visitar nuestra página web www.resiliomedicinaconductual.com. Resilio, cambiando tu vida para bien. Bien, este es el momento que vamos a dar la oportunidad para que alguna persona que esté viendo el programa o que tenga algún problema y que quiera hacer alguna pregunta de psicocardiología o de cardiología,
pueda hacerlo. Al 809-732-8571, que es el número del canal. 809-732-8571. Ya, por ejemplo, a nivel de recomendaciones, ¿qué podemos recomendarle a las personas que tienen problemas cardiovasculares desde el punto de vista de la psicocardiología y de la psicología cardiológica? ¿Qué diría el área, Héctor? Dime. Bueno, se recomienda actividad física. El ejercicio es muy importante. Incluirse en programas de manejo de estrés. Incluirse en programas de manejo de la ira. Si se siente ahogado, les recomiendo escribir. Es importante que inicie a escribir lo que siente, sus emociones. Y acudir a consulta psicocardiológica, que vamos a ayudarle. Eso es muy importante, ¿verdad? Y son cosas que se la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Exacto. Aquel paciente que tiene problemas cardiológicos puede, para controlar esa parte. Y a nivel clínico, ¿qué diría la doctora? Claro que sí. Yo siempre soy pro prevención y trato si hay que tratar. Entonces, todo individuo que no tenga ninguna enfermedad cardiovascular o cardíaca diagnosticada, yo le invito a que acuda a una evaluación preventiva por cardiología para que se le indiquen los estudios del lugar y se detecte a tiempo si hay algo. Entonces, mis otras recomendaciones son tanto para esos individuos aparentemente sanos y también para aquellos ya con enfermedades cardíacas establecidas. Primero, el ejercicio. Por lo menos actividad física 5 veces a la semana, unos 30, 40 minutos. Siempre y cuando usted pueda hacerlo, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, yo no lo estoy mandando a jugar basquetbol, yo lo estoy mandando a caminar, a que no tenga una vida sedentaria, ¿bien? Aparte de la actividad física, disminuir la ingesta de sal, de azúcares. La sal es muy importante, la sal, manejar un poco. Disminuir la ingesta de sal, los azúcares, disminuir la ingesta de alcohol, evitar fumar. Es importante, si usted no puede dejar de fumar, eso es un hábito tóxico que va en detrimento de su salud cardíaca. Y hay también estos pacientes que tienen hábitos nocivos, entran a nuestro trabajo. Pacientes que beben grandes cantidades de alcohol y no saben cómo disminuirlo. También el cigarrillo, aquí entra también nuestro trabajo. Y esas son mis recomendaciones. Y también se estuvo hablando, el DSM-5 acaba de incluir el café dentro de el café y aquel como un elemento también como que altera, lo incluye ahora el DSM-5 dentro de los problemas. Entonces hablamos de fumar, alcohol, consumo de azúcar, consumo de sal. Claro. Y el sedentarismo. El sedentarismo son elementos que pueden ayudar a prevenir el asunto de lo que es el problema de psicocardiología. Así es. A veces hay pacientes que cuando su estreno es muy fuerte y me dice, me siento un poco estresado, yo le digo, bueno, mira, ponte lento hoy. Dice, ¿cómo que me ponga lento? Digo, sí, ese día hazlo todo lento. Mira, báñate lentamente, enjabónate 2 veces, escribe todo con letra bonita, vete por el lugar más largo donde tú vas a transitar y ese día tú eres un lento. Entonces el paciente me dice, oye, me resultó, bajé un poco la velocidad, claro, porque hay gente que está, como tú dices, en el tipo A. En el tipo A. En el tipo A, a millón, que va con el asunto del estrés. Entonces, donde, por ejemplo, si alguien quiere ir ver, tener la asistencia de lo que es la psicocardiología, ¿dónde debe de asistir? Dónde ustedes están, el trabajo que hacen, porque hay tantos miles de personas. Yo me imagino que después de esto mucha gente va a darle importancia a lo que es la psicocardiología. ¿Dónde ustedes están? Así es, estamos actualmente en el Centro Resilio, donde tenemos tanto la consulta de psicocardiología como un plan, un programa de internamiento. Todo el que esté interesado puede llamar a los teléfonos de la institución. Aparte de eso, estamos en el Instituto Dominicano de Cardiología, estamos en Salud Integral, estamos en la Torre Capé y también estamos llevando la psicocardiología a domicilio. O sea que muchas vías para poder darle el servicio. Entonces, ¿sí? ¿Trabajan juntos? Sí, claro que sí. Es un trabajo en conjunto del licenciado Arias y mío. Es un equipo, como hemos visto, el asunto de la psicocardiología no es solamente del cardiólogo, sino también del psicólogo y del enfoque biosocial. Biosocial. Señores, hay muchos casos, pero muchos casos
que se pudiesen haberse evitado si se hubiese tratado lo que es la psicocardiología. Totalmente. Y yo mismo, como le estaba diciendo, he tratado prácticamente 2 o 3 casos antes de conocerlo a ustedes, de que están ahora en tratamiento, jóvenes con derrame cerebral, muchachos con problemas de infarto cardíaco, gente que son personas de edad, no solamente las personas de mediana edad, ni tampoco de mucho más edad, sino también jóvenes entre los 20, 25, 30 años que manejan mucho estrés, pueden tener esta afección de psicocardiología. Bien, mis amigos, nosotros estamos viendo en esta mañana, en esta tarde, a los especialistas en psicocardiología, la doctora Pamela Feli y Héctor Arias, licenciado Héctor Arias, especialista en psicocardiología. Vamos a poner en pantalla sus teléfonos, si están disponibles los teléfonos de ellos, para que podamos, cualquiera persona aquí está, el 829-431-3924. ¿Ese es de quién? Ese el es licenciado Arias. Arias, Héctor Arias. Repito, 829-431-3924 y de la doctora Pamela Feli al 809-882-8186. Ellos hacen consulta en diferentes lugares que lo hemos mencionado y también pueden asistir de manera domicilio o personal a cualquier persona que tenga problemas de movilidad y necesite una asistencia en psicocardiología. 809-882-8186 y 829-413-3924. Ese es el equipo, señores, estrella de la psicocardiología. Yo pienso, ¿verdad?, que a partir de hoy la gente va a tener una visión diferente. Yo mismo tengo una visión diferente. Ya yo lo había conocido ustedes, pero ahora me he dado cuenta la gran importancia que tiene el enfoque que ustedes hacen, lo que es la psicocardiología. Y hay tanta gente que necesita esto y que pudiera reducir el consumo de medicamentos, pudiera prevenir un posible infarto, pudiera prevenir un posible Alzheimer, pudiera prevenir muchas enfermedades si llevara un tratamiento de psicocardiología. Así que, señores, este programa ha sido un programa estrella. Queremos decir, si quieren despedirse diciendo algo a la ciudadanía sobre lo que es la psicocardiología al final. Bueno, prácticamente seguir nuestras recomendaciones, estamos a las órdenes, nos pueden contactar por esos teléfonos o nuestros números personales, me pueden seguir a mí por Instagram también, @psicocardio, con P adelante, psicocardio, y al licenciado Arias en su Instagram. Salud y corazón. Salud y corazón. Sí, exacto. Así es. Cuidarse del estrés. Cuidarse ese es el equipo que ustedes tienen, salud y corazón. Así es. Yo siempre digo, estrés va a haber siempre. Lo único que no podemos abrazarnos del estrés. El estrés está ahí, yo estoy aquí. El estrés no me maneja. Yo trato de manejar el estrés y así quizás es un poquito más llevadero. Bueno, señores, esto ha sido un programa sumamente interesante, novedoso, y esperamos, ¿verdad?, que la gente que tenga problemas de psicocardiología nos contacten con nosotros. Así que vamos a concluir el programa y vamos a permitir que se pase la última fase de nuestro segmento. Bien. En una mente desordenada, con un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Presentamos Resilio Medicina TV, analizando los temas de la salud con un alto nivel de profesionalismo, con un sentido ético y multidisciplinario. Resilio Medicina TV.